En medicina china las emociones son tan importantes. El pulmón tiene que ver con la pena, con el luto. Entonces, por eso nos da ojeras, nos ponemos pálidos, nos vestimos de negro, es del metal, ¿no? Cuando hay luto, ¿no? Ahorita te acuerdo de un paciente que viene Ibarra, que fue y fue la sexta intervención que él ha tenido. Yo lo conocí después de la quinta. Entonces ya llegó conmigo, ya yo después de la tercera cirugía trato de no operar más a los pacientes porque ya hay un problema de fondo. Cuando el paciente está en deficiencia, cuando está pesimista, es un frío interno, por ende va a haber calor afuera. Entonces yo voy a poner una aguja y va a reaccionar. Hola con todos, bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo programa del Doctor Podcast. En esta ocasión estamos en Bumbao, agradeciendo mucho a este restaurante por tenernos acá y poder hacer una entrevista. Tenemos al doctor Efraín López, un buen amigo mío desde el colegio, que es otorrinolaringólogo. Él es especialista, tiene cirugía, especialista en cirugía facial, estética, cirugía funcional nasal. Y es súper importante esto porque vamos a hablar del plano otorrinolaringología desde la perspectiva convencional, en la medicina convencional, y se habla mucho de la función nasal, ¿no? Entonces, desde su perspectiva estructural, nos va a hablar de la función nasal, eso vamos a topar, pero en medicina china es súper importante ver siempre cómo está el sistema. Y nosotros también usamos mucho esta palabra de función, ¿no? Y tiene que ver básicamente con las temperaturas. Entonces, bienvenido Efraín, un poco de tu trayectoria, también has hecho fellows tengo entendido, en Brasil, en Argentina, en España, en México. Entonces, alguien muy preparado para conversar y discutir de esto que es la otorrinolaringología, de problemas en la parte alta del cuerpo, como decimos nosotros, y desde su especialidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollar esta entrevista y, muy importante, que vamos a topar unos tips para la gente que, por ejemplo, tiene mucha manifestación a nivel de esta parte del cuerpo, ¿no? Sobre todo lo que es rinitis alérgica, sinusitis, obstrucción nasal, con problemas de oídos también, ¿no? Y garganta. Entonces, bienvenido Efraín, gracias por estar aquí. Entonces, coméntame un poco, yo quería que me expliques un poco esto de la estructura de la parte alta del cuerpo, cómo tú te dedicas a arreglar o a tratar a los pacientes cuando ves que hay problemas en la parte alta del cuerpo. Primero, gracias Juanfra por la invitación. Como dices, soy otorrinolaringólogo. Me apasiona la parte alta del rostro, pero siempre me ha llamado la atención, la parte funcional de la nariz. De hecho, mi especialidad, como dijiste, es estético funcional nasal. Me parece que es donde más ayuda a las personas. Los problemas ventilatorios afecta generar el cuerpo y por eso me llamaba la atención que me invites a este programa para poder conversar de eso. La persona no se da cuenta a veces de todo el daño que viene por la falta de oxigenación, falta de ventilación. Entonces, aunque me dedico y me encanta la cirugía, me gusta siempre alternativas para las partes que la cirugía no puede corregir. Por ejemplo, que te comentaba la rinitis, esas inflamaciones, esos malestares que ocasionalmente se mantienen. Entonces, no, como digo, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos. Gracias. Comentaste algo de la oxigenación. Eso me parece muy importante porque desde la perspectiva china, eso tiene que ver con el calor, ¿no? Si tú tienes una sangre oxigenada, tienes una sangre caliente. Entonces, vas acorde a lo que somos biológicamente, somos mamíferos de sangre caliente, ¿no? Y sobre todo estas rinitis, estas sinusitis, son patologías de tipo frío para nosotros, ¿no? Mucha vasoconstricción cuando hay deficiencia sanguínea. Entonces es una espiral porque el paciente, como no respira bien, no oxigena bien, cae en una deficiencia sanguínea, un frío en la sangre. Y luego va a empezar a hacer rinitis alérgicas y cuestiones, ¿no? Es una patología Entonces, que afecta general, ¿verdad? Los es, pacientes llegan justo con esas molestias, es no respiro y bueno, una cosa sería hasta ahí, pero es y me siento mal. O sea, el paciente, o mejor, el cambio que llegas a ver cuando haces una cirugía y mejora la ventilación, respira,
el paciente viene con otra actitud, o sea, como que algo realmente le faltaba más que solo la ventilación. Se nota que algo internamente cambia. Exactamente. Ahí tenemos lo que es la fase del metal, que es la contracción, ¿no? El metal que genera agua son los pacientes fríos, contraídos. Y, por ejemplo, ahí vemos mucha depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces son fríos internos y para mí está relacionada una rinitis alérgica, por ejemplo, con una depresión, ¿no? Esta depresión general que mantiene el paciente, estamos hablando de depresión mental, ¿verdad? Física, emocional. La relacionan bastante con la forma y la dificultad para respirar de parte de la nariz. No siempre es el caso. O sea, como tú dices, viene de algo más. Corregimos la nariz, se ven hermosos. Hay unos pacientes que todavía mantienen esa depresión. Entonces, como dices, viene de algo más adentro que lo mío no te puede corregir. Estéticamente quedas chévere, queda más bonita tu nariz, pero a veces falta un extra para cambiar la parte emocional. Emocional. ¿Sí? Hablemos un poquito de los factores climáticos en medicina china. Es ¿No? súper importante. Estábamos hablando de los deportistas de élite, de montaña. ¿No? Son deportistas que, desde nuestra perspectiva, son gente que está en constante consumo de sangre. Entonces es un frío en el interior por el entrenamiento. Pero además tienes el factor climático, ¿no? El golpe de viento, que se llama un daño por frío. Entonces, como la sangre está fría, es un sistema frío, ellos van por el consumo, por el entrenamiento, van a altas altitudes, altitudes elevadas y agarran ese golpe de viento daño por frío, ¿no? Y es interesante porque para nosotros entra por aquí. Entonces, una rinitis alérgica siempre hay que valorar cuello, espalda, ¿no? Y se trata mucho cuello y espalda, ¿no? Y vamos a hablar de un tip muy importante, sobre todo para los pacientes que tienen esas rinitis crónicas, ¿no? Que no ceden y, como tú dices, podemos arreglar mucho la estructura, mejoramos la función acá, pero falta algo más en el sistema, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho que es la temperatura. Y vamos a dar un tip muy importante para esas sinusitis crónicas que tú has de haber visto en tu consulta que no ceden incluso trabajando la estructura, ¿no? Y A cuando hablas nivel de la alto. temperatura, ¿solamente la temperatura ambiental o también incluye un poco la humedad que hay en el ambiente? Sí, es súper importante eso porque, a ver, la digestión, la tierra, tiene que ver con la humedad. Si hablas de vaso páncreas, que es un órgano sólido, y tiene que ver con la sequedad, que es un órgano hueco, como el colon. Entonces, es una sinergia entre transformación, se llama chihua fisiológica, entre lo que es sequedad y humedad en el sistema, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Los sistemas ya caen en fríos, entonces no hay suficiente calor interno que, por ejemplo, pueda procesar. Tienes una tierra, un vaso páncreas, un estómago deficiente, ¿no? Y eso va a atacar, se llama tierra, que engendra al metal, ¿no? Entonces eso ataca al pulmón. Entonces, por ejemplo, los procesos flemáticos de rinitis alérgicas que nos sirven son digestiones, son centros que están sumamente fríos. Y por eso el tip que me voy a adelantar, que son las bebidas calientes y la comida caliente. Cuando hay rinitis alérgica de tipo frío, hay que comer siempre bebidas calientes, tipo calientes. Ahora estamos en este restaurante y nos van a pasar un ramen. Y esa es la idea, ¿no? Ese fuego digestivo, la digestión, el centro tiene que estar siempre caliente, porque si no, luego el pulmón se enfría y eso afecta las vías aéreas y va a haber esa rinitis. Y no solamente el centro, eso va hasta atrás, acá, al cuello. Entonces son sistemas fríos, ¿no? Y es súper interesante porque en verano la gente tiende a tomar mucho helado, muchas bebidas frías, ¿no? Entonces hay calor arriba y afuera en verano, hay frío abajo y adentro, y uno tiende a comer bebidas frías, entonces están apagando el fuego digestivo. Y luego llega el invierno, que hay más golpe de viento, daño por frío, con un frío en el interior, se va a manifestar esa rinitis alérgica, ¿no? Qué interesante porque Ajá. nosotros en cambio lo justificamos por cuestiones ambientales. Eh, Frío, calor, humedad. La humedad afecta bastante a la rinitis. La humedad, hay gente que, no sé, sube al Cotopaxi y dice, Doc, ahí en el frío del Cotopaxi estoy súper bien. Vengo aquí a Quito y el frío de Quito me mata. Y estamos total diferente altura, pero la humedad se ha visto que tiene mucha relación. Y claro, justificamos de ciertas formas que estudiamos y que sabemos, pero exactamente cómo llega a funcionar, pues interesante saber que a la vez se correlaciona con la energía, con este calor que tú comentas interno que puede generar tanta molestia. Claro, es la pérdida del calor de función porque se exterioriza, ¿no? Entonces con el tiempo nos enfriamos por dentro. Entonces, claro, pasa invierno
paciente está frío, tiene frío interno, tiene el factor climático, y luego llega el verano, ¿no? Que es la primavera, perdón, que es la exteriorización. Y ahí viene la fiebre del heno. ¿Por Claro, qué? las fibras Por alérgicas. las alérgicas. Y tiene que ver mucho ahí lo que es la humedad, porque el invierno tiene que ver con la fase del agua, ¿Ya? con fluidos, entonces una contracción, un frío. Entonces en el momento que pasamos ya a primavera, va a empezar las flemas, ¿no? Porque hay esa exteriorización. Entonces es súper interesante. Y el tejido del metal del pulmón es la piel. Entonces a veces también los pacientes presentan todo lo que es respiratorio, pero también con piel, ¿no? ¿Como alergias Entonces, como alergias en alergia. la piel o...? Sí, exactamente, urticaria o cualquier cosa de humedad, ¿no? Cualquier relación de humedad, como tú dices, flemas, pero a nivel de piel, o una psoriasis, por ejemplo. Eso ya es entre una humedad y sequedad, ¿no? Una urticaria. De lo que te entiendo, Ajá. entonces es una alteración en el control de la temperatura corporal lo que genera estos síntomas o... Exactamente. En medicina china, cuando no tenemos calor interno, nos enfriamos, empiezan a haber desequilibrios, ¿no? Entonces las alergias son esos fuegos superficiales, pero porque hay frío interno. Y acordarse que el pulmón es ellos dicen es el emperador de los 100 vasos, ¿no? El corazón bombea, pero es la oxigenación del pulmón en el sistema la que da. Entonces eso es calor. Si no tenemos eso, empieza a haber estos desbalances entre yin yang, calor, frío. Entonces, por ejemplo, una urticaria y sinusitis alérgica con es rinitis alérgica de tipo. Entonces el paciente dice, claro, tengo alergia al frío, pero eso es la aversión al frío, al viento, son signos muy importantes en medicina china, ¿no? Entonces, sí quería explicar más o menos eso como fundamentos, porque creo que tenemos un diálogo y un punto en común los dos, que es esto de los factores climáticos, ¿no? La humedad y el frío. Y yo creo que los otorrinolaringólogos entienden muy, muy bien eso, ¿no? En cuanto a casos clínicos, yo he tenido muy interesante. Yo siempre en la primera sesión valoro, encuentro estos fríos y al paciente le hago un cambio de hábito, ¿no? Que es, por ejemplo, comer todo caliente. Entonces le pregunto, no, a mí me encantan los helados, que además es flemático, ¿no? Me encantan, inhiben mucho los helados, me encantan las bebidas frías. Y es interesante porque ellos sienten sed, porque hay calor arriba y afuera, entonces piden bebidas frías, ¿no? Pero a la larga, eso les refleja en el momento, pero a la larga eso va apagando la digestión y va produciendo más fríos internos, más flemas, ¿no? Entonces en medicina china el tiempo es tan importante, no lo que te ayuda en el momento, sino lo que pasa con el tiempo. Entonces cambiar ese hábito de comer caliente, como hacen en el Asia, ¿no? Que todo es caliente, todo es... cambia mucho a los O pacientes, sea, cambia mucho. en la medicina china aparte de controlar y llegar a este estado de equilibrio, también te dan como conceptos de vida, de generar hábitos adecuados para tu salud y Exacto. mantenerlos para que los síntomas sean menores. Exactamente. Lo primero que se hace cuando se ve una rinitis alérgica que no ha cedido con antihistamínicos, no cede con nada, es los hábitos. Y hacer ese cambio de bebidas calientes o comida caliente, sobre todo en la primera hora de la mañana, ¿no? Que salimos del frío. Entonces, comer bebidas calientes. Yo tenía una paciente que venía mucho con rinitis alérgica, crónica, y le encantaba hacer lo que es juicing, green smoothies para perder peso, ¿no? Entonces, eso es, sales del frío, de estatismo, una vasoconstricción, lo primero que hay que hacer es calentarle al cuerpo, ¿no? Por eso el ejercicio en la mañana es tan importante, ¿no? O el yoga o el movimiento, ¿no? Porque eso es calentar. Ella lo que hacía es, lo primero en la mañana es bebida fría, ¿no? El juicing, el jugo verde, para tratar de desintoxicar el hígado, pero a la larga estás aplacando, inhibiendo las enzimas digestivas y por ende va a haber frío, ¿no? ¿Y tú pudo hacer ese cambio? Pudo hacer ese cambio, hablamos un poquito de lo que es la nutrición funcional desde la perspectiva de la medicina china, ¿No? que no eres lo que comes, eres lo que digieres. Ah, qué diferente. Ajá, es Ahora diferente. está la moda de lo Entonces, diferente. claro, entonces la idea es, si hay un frío en el centro, si tú pones más frío en frío, hielo, viene un golpe de viento, daño por frío, y enseguida la paciente va a hacer... Entonces eso es algo súper interesante que converso con los médicos, ¿no? Entonces invitarte en tu consulta cuando veas estos patrones de frío. Hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, manos y pies fríos, nos dice cómo está, la aversión al frío y al Eso sí he viento. notado en pacientes con rinitis o me van con episodios agudos. Sí he notado, porque tienes que examinarles todo, que tienen manos frías. Exacto. Uno asocia a lo que conoce de temperatura ambiental y todo, pero
Interesante que Sí. dices que por ahí va también la situación interna del calor. Exactamente. Y el pulmón, acordarse, es el que nutre circulación sanguínea a la parte alta del cuerpo, ¿no? Miembros superiores, parte alta del cuerpo. Espalda, lo que es vaso páncreas es el dorso y lo que es riñón es miembros inferiores. Entonces, si hay manos y pies fríos, hay una deficiencia de función en pulmón, un pulmón frío, se podría decir un metal, una sequedad, y puede haber en tierra humedad. Entonces, el diagnóstico perfecto para lo que es una sinusitis crónica, una obstrucción nasal, una rinitis alérgica. Y contracturas en el cuello. Eso es frío, ¿no? El frío contrae. Y si hay cronicidad aquí de molestias en el cuello, sangre y nervio que llegan al órgano pulmón, acordémonos que sale de acá, ¿no? Los dermatomas. La función de la columna, de la raíz del árbol sale de acá, ¿no? Entonces, si esto está estancado, frío, va a haber frío acá y por ende va a haber frío acá. Entonces, eso es súper importante conversar, ¿no? Me parece muy interesante el tema de otorrinolaringología desde la perspectiva de la medicina china. Y esto lo que estoy entendiendo, ¿tú qué opinas de esta sinergia de tanto la medicina oriental con la occidental? Porque hay mucha gente que lo ve como sesgado, o sea, o es una o es otra. Y a mí me han llegado pacientes que me dicen, no, que te tengo que decir, me estoy haciendo ver por acá. Sí, como que no, no pasa nada, o sea, las dos cosas pueden ir de la mano. Obviamente somos amigos y por eso tenemos hasta pacientes en común, pero tú lo ves normal, ¿verdad? Eso vale mencionarlo, o es solo una o solo la otra. Claro, eso es lo que conversábamos en algún momento contigo, esto de la función y la estructura, ¿no? Entonces, primero para nosotros la función, ¿no? Entonces, yo sé, en medicina convencional siempre vemos la estructura. Entonces, por ejemplo, hay un trauma, entonces ahí hay un golpe de viento, daño por frío, se desconfiguran los tejidos y ahí viene la pérdida de función del área, ¿no? Pero eso es algo agudo en el momento. En medicina china, la cronicidad es lo más importante. Entonces, si tienes un sistema que se está apagando, enfriando con el tiempo, va a haber luego cuestiones estructurales. Por ejemplo, una hernia, ¿no? Eso es una contracción, o lo que te hablaba del cuello, Claro. eso es un frío, ¿no? Entonces, la medicina china, enfocarnos en la función, mientras la sangre y el nervio ya haya un correcto funcionamiento, proceso de funcionamiento del cuerpo de expansión, contracción, biológico, ¿no? La sangre, como sabemos, se transforma, termina en perspiración, por ejemplo, la sudoración. Eso es una gasificación de la sangre, se podría decir, ¿no? Sale de lo sólido, del hueso, ¿no? De la médula. Entonces, ese chihua, ese proceso de transformación, mientras se dé correctamente, va a haber correctas temperaturas y va a haber función. Y esa es la idea en medicina china, ¿no? Y luego, claro, cuando ya hay una cuestión estructural, yo tengo que acudir a ustedes, ¿no? Entonces, yo trato la función, si no veo respuesta, hay que ir a ver cómo está esto, obviamente, ¿no? Y esa es la Interesante. idea. Y es, como dices, es tratamiento, pero también es preventivo. Bastante preventivo de lo que tengo entendido. O sea, Exactamente, sin estar necesariamente mal, uno podría acercarse a que le digas, sigue por este camino haciendo estas situaciones, estas correcciones y exactamente, evitar después problemas. exactamente, exactamente. Porque tú te has de haber dado cuenta que te enfocas en la estructura funcional, ¿no? Abrir Claro. esos cornetes, todo para que haya una mejor oxigenación. Pero como decías en un principio, falta algo más y es Sí. el sistema y ese proceso de transformación de la sangre que no está correcto, ¿no? Se llama el Tian Chi, que es el chi correcto, ¿no? Entonces, y es el chi defensor, es interesante porque tiene que ver con el sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Las alergias es un proceso autoinmune, es un fuego arriba y afuera, ¿no? Y está dado por el metal, que es el pulmón, y la madera. Esto es muy importante entender porque es del hígado, ¿no? Así como el agua y el fuego hay una sinergia, metal y madera hay una sinergia, pulmón y hígado, ¿no? Y la sangre que llega a toda esta parte internamente es del canal del hígado, que se llama, ¿no? Entonces es muy interesante porque a veces se ve patrones de hígado, los hígados no están funcionando al 100% y ahí empiezan los procesos autoinmunes, ¿no? Entonces hay una extrema contracción en metal, pulmón frío, con una extrema expansión en madera, hígado, ¿no? Entonces calor arriba y afuera, pero fríos abajo y adentro. ¿Y eso te asocia a algún tipo de inflamación? Claro, la inflamación es justamente eso, calor arriba y afuera, frío abajo y adentro. Entonces, ¿qué se hace por ejemplo, en un absceso? Se drena el absceso, ¿no es cierto? Desde la perspectiva convencional. Claro. Entonces es una vía de escape a ese fuego, ¿no? Y luego todo se regula. Hacemos mucho terapia de sangrado, nosotros microsangrado, que es justamente el mismo principio, ¿no?
Y esa terapia para el postoperatorio también te podría servir, porque en el postoperatorio corrige estructura, mejora la funcionalidad y todo. Hay un montón de inflamación. Estoy a propósito haciendo daño, estoy dando este golpe, como tú dices, de frío, generando, aparte de lo que yo conozco, una alteración energética. Exactamente. La idea siempre converso con los médicos es que esa área después de una cirugía no va a ser la misma nunca más. Tendrías que volver a nacer para que eso vuelva a ser. Entonces eso área ya va a estar deficiente. Entonces sí puedes arreglar la estructura, pero la función se va a ver alterada, ¿no? Y Y con el regularizar cambio, eso. de eso se trata la medicina china, se regulariza Perfecto. eso, ¿no? Entonces, y claro, has de haber visto, yo tengo pacientes que me vienen y te cuento a ti, me dicen, yo desde que me hice esto, siento que no, que respiro peor, me han dicho, ¿no? Y eso no es justamente el cirujano, el otorrino que hizo mal, sino que son cuerpos deficientes, que ya estaban en una deficiencia. Entonces se complicó, pero por la deficiencia funcional del sistema, ¿no? Porque uno puede hacer una cirugía súper bien, pero se puede complicar y a veces el paciente no responde a la cirugía. Entonces la idea es entender esa deficiencia funcional, en dónde está cada individuo para que O sea, al punto donde podría servir hasta como una valoración quirúrgica. prequirúrgica para ver si estás en capacidad de hacerte la cirugía para saber, o sea, porque si corrigiendo lo tuyo, soluciones del problema, la cirugía a veces puede ser necesaria. Y en Exacto, nariz es muy importante eso, en nariz, mientras menos haces, es mejor, salvo que tengas una estructura completamente afectada. afectada, ¿no? Pero si no, mientras menos haces, mejor. Entonces, claro, es interesante poder ya lograr que la gente tenga esta conciencia de que primero hasta preoperatoriamente me preparo y de ahí voy a hacer cualquier otro trauma Exactamente, del cuerpo. exactamente. Imagínate lo que es hacer una cirugía con un sistema frío, una contractura acá, unas manos frías. Inflamación completa Sí, después. exacto, es una inflamación de tipo frío completa con calores externos, ¿no? Entonces urticarias, migrañas, ¿no? Entonces le sometes a un paciente así disfuncional a una cirugía y yo creo que podría haber una complicación. Entonces, desde la perspectiva china, el examen físico, hablamos en el primer episodio en medicina interna, es súper importante porque es un examen físico distinto al convencional. Por ejemplo, esto, las manos y pies fríos. Entonces ya nos damos cuenta de las deficiencias. En medicina convencional no se llega a eso. Mi papá es urólogo, yo siempre le digo, antes de que hagas una cirugía mayor, trae al paciente y yo le voy a poder ver. Y vamos allá si es una edad adulta o edad mayor, ¿no? Es ver cómo está el sistema para ver si puede haber una complicación, ¿no? Entonces es súper interesante y he trabajado así con colegas y ha ido bien, ¿no? Entonces, Llama la atención lo que dices porque, ajá, porque muchos pacientes cuando se operan, lo único que yo he relacionado es en mis términos. Si el paciente está tranquilo y feliz antes de una cirugía, nos va excelente el resto del proceso. Si el paciente está preocupado, muy nervioso, muy ansioso, como dirías tú, muy contraído, todo el proceso va a ser difícil, pesado. exactamente. Y ahorita que lo mencionas, yo lo veía como actitud, ánimo, pero debe tener mucho más profundidad, o sea, y se justifica clarito. En medicina china las emociones son tan importantes. El pulmón tiene que ver con la pena, con el luto, ¿no? Entonces, por eso nos da ojeras, nos ponemos pálidos, nos vestimos de negro, es del metal, ¿no? Cuando hay luto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y si un paciente está en ese metal, no van a responder. Y son los pacientes que trágicos, irritables, Como que no les va bien, ¿no? como que Con tienen esa miedo, actitud. ajá, Ajá. exacto. Entonces, en cambio, un paciente funcional está tranquilo por la vida y le haces una Y va cuestión y va bien. bien. Entonces, Qué interesante. esa es la idea, ¿ya? Entonces, volviendo un poco con la acupuntura, quería explicar un poquito qué hacemos nosotros para otorrinolaringología. Siempre vemos cómo van, los estudiamos mucho los canales sanguíneos. Se les ha denominado meridianos, no me gusta ese término porque entra en el plano un poco de inmaterial, ¿no? Entonces un meridiano es una línea imaginaria, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar un poco de canales sanguíneos, ¿no? Entonces, cómo fluye la sangre, cómo se transforma la sangre y cómo le da vida a ese nervio para que conduzca, ¿no? Entonces, es interesante porque el canal del estómago, por ejemplo, llega toda esta parte hasta acá, ¿no? Los senos paranasales, ¿no? Y el canal del estómago es rico en fisiología y sangre. Entonces, por ejemplo, usamos unos puntos que se llaman sima aquí, en la parte lateral del vasto lateral, ¿no? Del cuádriceps, para estimular ese canal, ¿no? Y va muy bien, y se usa mucho para piel,
para alergias, para sinusitis crónicas. Luego, lo que son las cavernas, generalmente uno puede punturar acá, que es intestino grueso 20, para abrir la circulación. Se usa mucho eso, ¿no? Y duele. Y La primera pregunta que se me viene a la mente. cuando el paciente, lo que hablabas, cuando el paciente está en deficiencia, cuando está pesimista, eso es un frío interno, por ende va a haber calor afuera. Entonces yo voy a poner una aguja y va a reaccionar. Ya. Un paciente que está funcional tiene un umbral del dolor más moderado. Entonces todo depende, como todo depende en medicina china. Entonces se utilizan estos puntos para mejorar la circulación, las cavernas que hablaba. Entonces, por ejemplo, para sinusitis crónica se usan puntos aquí o en los pies, que son las cavernas, que se asemeja a esta estructura de las... Y va bien, ¿no? Y luego se sangra, se despresuriza, por ejemplo, acá, o en la parte de acá hago mucho. Y el paciente siente, ¿no? Esa sinusitis. Cuando le haces el examen, siente ese dolor Pesadez, ¿no? en los senos frontales, ¿no? Claro. Esta pesadez. Entonces liberas y ayuda un montón, ¿no? Y, y hay fórmulas, ¿no? Y está Acordarse que hay fórmulas para calentar el interior y abrir las vías aéreas. Hierba, ¿no? y esa liberación es, haces una vez y ya está, depende de la persona, o es algo que Depende de la toma persona. tiempo. La cronicidad, Ajá. o no me responden o toma tiempo. O sea, hay dos. Puede que Hay ese dos. rato ayude, que bien, o comienza a beneficiarse, pero necesita más. El sistema. Si el sistema está apagado y hay una cronicidad, el paciente me responde lento, no me responde. Si es algo agudo, una sinusitis aguda, el paciente, una, dos, tres sesiones se va contento. Ajá. Entonces esa es la idea de la acupuntura con la otorrinolaringología. Entender esto del pulmón, el metal, las temperaturas y qué hacer en cuanto al sistema. Por ejemplo, acá trabajar mucho espalda y cuello, aflojar, ayuda un montón, ¿no? Para poder ayudar al No, y paciente, esto es ¿no? bueno saber, porque mucha gente llega Doc, no tengo tabique desviado, solo no respiro bien porque tengo rinitis. ¿Qué hago yo? Le reviso, le veo que tiene rinitis, ok, comencemos con un tratamiento. Doc, no quiero tratamientos. O sea, me ponen como que, ok, no hay cirugía para esto específicamente en ciertos casos, y sin tratamiento vamos a estar igual. Entonces, personas que ya vienen con esa idea de que quiero solución, pero no quiero lo típico que me dan, que son pastillas. Entonces, veo bastante gente que podría beneficiarse de todo de esto que me cuentas, porque no, ese rato no le da solución. Es como que, bueno, si no te opero, no te puedo dar pastillas. ¿Qué hacemos? Yo veo mucho, Efraín, no sé en tu consulta, pero los pacientes que toman antihistamínicos crónicamente terminan en frío. Entonces los antihistamínicos ayudan a moderar, a manejar en el momento, Temporalmente, claro. temporalmente, pero a veces son pacientes que se automedican mucho, ¿no? Y llevan años tomándose Claro, la mayoría antihistamínicos. de alérgicos se automedican. Sí, Van a la farmacia, saben qué comprar o se compran una buena canasta y tienen cada cierto tiempo. claro. Entonces en el momento me tapo, me ayuda, pero a la larga, y desde nuestra perspectiva, estás perdiendo función, el hígado que procesa eso pierde función, se enfría y empieza a ver estos calores de arriba y de fuera, frío abajo, y con el Y, tiempo y el daño es de peor. medicamentos le afecta también más todavía, me imagino, Exactamente. ¿o no? Sí. O sea, aquí hay medicamentos que venden en las farmacias sin receta médica. Hay uno en especial que son gotas y ayuda muchísimo para desinflamar ese momento. Y la gente lo comienza a usar y ya cuando llegan con nosotros ya es tiempo de usarlo y Exactamente. ya es otro problema. O sea, Otra ya, historia, exactamente. Y ahí hubo pérdida funcional por sí. la toma crónica de hígado, ¿no? Por ende, el metal se ve afectado y va a ser un sistema que va a depender del antihistamínico, pero con el tiempo no solo va a haber cuestiones a nivel de pulmón, sino en otras partes del cuerpo, ¿no? Porque toda la función correcta de todo el cuerpo se va apagando, ¿no? Con la toma crónica de medicinas, ¿no? Y esta terapia la haces con acupuntura, decías, ¿verdad? Con acupuntura. ¿Solo acupuntura o utilizas algo Sí, en más? medicina china, en mi escuela utilizamos lo que es terapia de microsangrado. Eso es la ¿Cómo disciplina es? olvidada ¿Cómo es? Porque da de miedo, la solo es medicina. microsangrado y uno se imagina. Sí, sí, sí. Justo ahora hice un post de eso en mi Instagram, pero lo que se hace es, por ejemplo, hay áreas en el cuerpo para sangrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay sinusitis crónica, esta área se llama Taiyang, que es la sien, ¿no? O una migraña. Entonces, lo que se hace es poner una ventosa pequeña para absorber un momento, que traer sangre, y luego con una lanceta mínima se hace unas 3 incisiones, se vuelve a poner la ventosa para poder sacar un poco de sangre, y no es cuánta sangre saques, o drenes, hay que preverle desde el punto de vista del calor de la presión. Ok, Entonces que libere. libera presión.
Entonces, ayuda mucho a lo que es neuralgia del trigémino, por ejemplo. Ayuda mucho a lo que es sinusitis crónica, esas migrañas que ya no ceden con ninguna medicación. Esa neuralgia es muy frecuente aquí, sobre Sí, todo la neuralgia de tejiendo, sí, y lo relacionan con frío, pero no es, de hecho, no es del frío que nosotros conocemos, o sea, no es la causa. sí, para nosotros es interesante eso porque la neuralgia es un calor superficial y generalmente se da a exposiciones, igual que la parálisis facial, exposiciones al frío, pero acordarse siempre que son sistemas ya inhibidos funcionalmente. Por eso aparece la parálisis facial, por eso aparece la neuralgia. Entonces es bien interesante y luego se estimulan puntos. Siempre se trabaja canales que están funcionales para reparar el área disfuncional, ¿no? Entonces no es que ponemos agujas acá, las terapias en grado sí se podría hacer acá, se hace acá atrás de la espalda, pero se trabaja los canales que llegan acá. Entonces, por ejemplo, si ve un canal disfuncional en el miembro inferior, se puntura ahí para que la sangre llegue y repare esa área, ¿no? Porque muchas veces trabajar en esos lugares deficientes puede provocar más deficiencia y más daño, ¿no? Porque no hay ¿Sí? una correcta función. Ajá. Entonces, terapia de sangrado, acupuntura, lo que es herbolaria, Weiger, la canela, por ejemplo, es una hierba que calienta mucho, ¿no? Cuando hay estos patrones de frío. Nunca se da canela sola, ¿Ya? como es fuego, hay que moderar con una dulce, con una amarga para poder descender un poco el fuego y que no produzca esos efectos de fuego, ¿no? ¿Cómo es? ¿Como inhalada o en gotas No, o...? se puede dar en gránulos que se llaman, que es la hierba triturada, entonces ¿Ya? se da como un té, ¿no? Pero es Weijetang o Mahuantang, que es como fedra. Tang es de cocción, ¿no? Entonces ¿Ya? se les calienta, se les hierve a las hierbas, es una fórmula, es una mezcla de hierbas, y eso se da al cuerpo, ¿no? Entonces ayuda mucho. Mahuantang, por ejemplo, el Mahuan lefedra, la de la pseudoefedrina, es Mm. una hierba que se ha usado mucho tiempo, ¿no? Y lo que ellos dicen es relaja el músculo, abre los poros, ¿no? Entonces es súper, súper interesante. ¿Y el efecto con eso? O sea, el paciente llega de una manera, le das este tratamiento, incluyes estos Sí, líquidos y mejora. para las fórmulas lo que hago es cuando los pacientes ya están súper comprometidos y quieren mejorar, lo que hago es traer de Estados Unidos las fórmulas, ¿no? Porque no Ajá. las tengo acá. Y les doy y va muy bien, pero es básicamente calentar ese sistema, ¿no? A base Ok. de hierbas calientes, fórmulas calientes, pero no llegar al espectro. En medicina china nunca se llega a un solo espectro, ¿no? Al frío o al calor, ¿no? Entonces, si tomas canela sola, te va a dar palpitaciones, Ya, ¿ya? Si claro. tomas la pseudoefedrina, ¿no? Si tomas efedra sola, te va a estimular demasiado, te va a calentar. Entonces, en medicina china siempre correlacionaban las hierbas, la sinergia de hierbas es la fórmula, ¿no? Entonces, ahora te he dado dos, Mahuantang, Weijetang, que es la base de canela, la base de efedra, y, y se trabaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Gagantang hay una fórmula que se llama Gagantang, que es para lo que es contracturas a nivel de cervical, crónicas, con rinitis alérgica, problemas respiratorios, ¿no? Entonces es bien, bien interesante. Cuéntame un poco tú, algún caso que hayas tenido de cirugía y que te haya ido bien, y cómo podríamos trabajar mejor juntos, digamos. Decías un chequeo prequirúrgico, pero también podría ser algo postquirúrgico, ¿no? Entonces, cuéntame algún caso que hayas tenido, que hayas trabajado y que hayas encontrado algo interesante que yo podría ayudar. Claro, ¿no? Y me pasa con frecuencia, bueno, sobre todo la parte ventilatoria, muchos pacientes no respiran y están acostumbrados a no respirar. No, sí, yo respiro toda la vida así, y cuando les hago, por ejemplo, la pruebita de que respiren por un lado y por el otro, se dan cuenta que tienen cierta deficiencia. Corregimos de estructura. Entonces, hacemos una tomografía, vemos tabique desviado, corregimos la estructura en la cirugía, o en el médico la parte estética también, pero corregimos la estructura, el paciente sale, respira bien. Pero tengo pacientes, y ahorita me hiciste acuerdo de un paciente que viene en Ibarra, que hemos tenido, yo le operé y fue la sexta intervención que él ha tenido. Y yo lo conocí después de la quinta. Entonces ya llegó conmigo, ya yo después de la tercera cirugía trato de no operar más a los pacientes porque ya hay un problema de fondo. En este caso había estructura alterada, mal operado. Yo te diría, tenía una energía media especial. Corregimos la estructura,
Pero él seguía con su actitud de, no, todavía falta, algo pasa. Y yo creo que tengo algunos pacientes de esa manera y se diagnostican varios pacientes que tu alternativa, tu tratamiento previo ayudaría muchísimo para que la expectativa sea más adecuada después de la cirugía. Para que una vez que vayamos a operar, sepan que hasta qué punto llega lo tuyo y qué tan bien se sienten para ver si qué tan necesaria es la cirugía. Y en el postoperatorio, otro grupo de pacientes en cambio para que se pueda equilibrar más todo el proceso, porque yo hago la lesión. Yo lastimo, corrijo, pero eso es internamente una lesión. Y realmente creo que por ahí puede ir bastante esta unión de las dos, porque como decías al principio, no es una u otra, es la unión de las dos para que el paciente se sienta mejor y se mantenga mejor, o se prepare para algo que viene. Exactamente. Es interesante, ya describiéndome el paciente, yo ya veo que está en un mental, en una contracción, agua, ¿no? Claro. Entonces, pesimismo, algo pasa. Esos pacientes sienten que en el sistema algo pasa, o tienen miedo, sienten que algo malo va a pasar, y son los pacientes que no responden ni a las cirugías. Por eso me imagino que ha de haber tenido cuartas, quintas Y esa cirugías, ¿no? actitud es la que muchos no quieran tocarle, no quieran operarles, porque les ven pacientes complicados, pacientes raros, pacientes, va a ser el paciente difícil. Voy a poniéndote en los pies del paciente, no es tan difícil, solo que algo le está pasando y solo ciertas cosas que nosotros hacemos no le ayudan. O sea, necesito algo de fondo que le Exactamente. guíe. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Y después de las cirugías, antes de las cirugías, tonificación, armonización, Preparación, claro. preparación, función, ¿cómo es? Temperaturas correctas, someterse a la cirugía y luego en el postoperatorio, como tienes ya una estructura alterada funcional, corregida estructural, también estimularle al cuerpo y ver qué pasa, ¿no? Se hace mucho moxibustión, por ejemplo, que es terapia de calor, ¿no? Si encuentro patrones de frío, ¿no? ¿Sí? A este nivel, ¿no? Y los pacientes sienten mejoría, y sienten a este nivel o en los canales sanguíneos, sienten un cambio, ¿no? Y eso es interesante. Yo tengo Entonces, muchos pacientes que corrijo la respiración, mejora la ventilación. Dicen, wow, doc, respiro como nunca. Pero vienen 2 semanas después y todavía siguen con eso como nunca. O sea, ayúdenme, está mucho aire. Y yo creo que o sea, no saben manejar, o sea, ya es algo más. O sea, internamente algo está, no interna físico, pero como en cuestión de energías, de intercambio, de manejo de funcional. calor y frío. Claro, es un shock de lo que nunca tenían. De repente tienen un montón y no saben cómo manejar. Exactamente. Entonces, el cambio de espectro allí, allá, ¿no? Claro. De frío a calor. Y eso puede producir ¿cómo es? Descompensación funcional, ¿no? Llegan con Entonces, algodones de la nariz para no respirar para no tanto. Y respirar. es, no, pues, o sea, te corregí Claro. para eso. Ok, qué bueno Acostumbrados saber al esto. yin, Acostumbrado al al déficit. frío, al déficit, exacto. Correcto. Armonizas y luego puede haber un exceso. Entonces, todas esas cuestiones son tan importantes en medicina china. Y me ha gustado realmente mucho conversar de esto a profundidad, porque yo creo que debe haber ya un lenguaje en común entre la medicina china es una especialidad más Claro, eso te ayuda. y debe haber un lenguaje común. Yo te hablo un lenguaje de cómo vemos las cosas, pero me has captado muy bien y yo creo que eso está es muy válido y muy importante, ¿no? No, gracias por la invitación, Juanfra, porque la verdad, como sabes, tratamos de hacer el bien para el paciente de la manera que se pueda y juntar dos ramas separadas, supuestamente antagonistas, pues ya no, se podría, mejor dicho, se podría unirlas y qué chévere saber que hay todo esto en la profundidad del ser que uno desconoce por completo, pero estás aquí para guiar, para indicar cómo puede funcionar. Sí. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Y acuérdate siempre esto de de la pérdida funcional, los fríos, porque el factor climático tiene mucho que ver cuando el sistema está en disfunción, ¿no? Y no solo es a nivel respiratorio, sino en otros sistemas también, ¿no? A nivel ginecológico, por ejemplo, que tuvimos un podcast con ginecología, hablamos de esto del frío en el útero, ¿no? Para infertilidad, ¿no? Sí. Entonces hemos explorado el tema de la otorrinolaringología desde la perspectiva convencional, desde la perspectiva de la medicina china. Para conclusiones, es súper importante mencionar que, que vemos, vemos el sistema cómo está y cómo esto puede afectar a varios microsistemas, porque esto sería un microsistema, y cómo podemos nosotros trabajar desde la perspectiva funcional y estructural para el paciente y llegar a un mejor equilibrio, ¿no? Entonces,
Eso es todo. Si tienen problemas a nivel de garganta, a nivel de oído, hemos hablado solamente a nivel nasal, pero como sabemos, la anatomía está todo interrelacionado, interconectado. Acudan donde mí, acudan donde Efraín, porque podemos hacer un trabajo en conjunto para mejorar calidad de vida, ¿no? Básicamente la respiración es la vida, ¿no? Entonces yo creo que el componente de metal de pulmón, de oxigenación de calor, es algo tan importante, ¿no? Sí, ahorita, Entonces, y ahorita tuvimos la oportunidad de hablar de nariz y todo lo que hablábamos de la ventilación. Con gusto, cuando quieras, podemos hablar de la unión que existe entre la garganta, el oído, la nariz también, porque es todo el sistema que se afecta y que muchos vienen por problema de uno y se trata el otro y no se dan cuenta la unión que tiene. O sea, nuevamente, gracias por la invitación. Esto es una gran guía para saber qué otra opción dar a pacientes que ya uno nota que necesitan un extra, un algo más, una guía de un tipo de medicina súper interesante que al juntarlas, al fin y al cabo, el paciente es el que va a salir beneficiado. chévere, chévere, Efraín. Como conclusiones, algo más que te haya llamado la atención después de esta. Ah, súper emocionado. O sea, quiero ya mandarte pacientes de una vez porque quiero ver el cambio inmediato. O sea, no sé qué es muy inmediato, pero quiero que noten que empieza un cambio, que hasta la cirugía llega a un punto, pero el resto, y va de la vida, va con la mano de que tú das guías, come esto, haz esto, actúa de esta manera, revisa esto. Eso me parece súper bueno para poder completar el ciclo de que el paciente viene, se soluciona y se va cambiando. Agradeciendo a Bumbao por esta oportunidad, por tenernos acá y ahora nos van a pasar una Tenemos un pollo coreano comida por aquí. caliente. Qué rico, muchas Y gracias. tenemos un ramen clásico. Chévere, muchas Tenemos gracias. esto por aquí. Qué bien. Muchas gracias. Oye, Efraín, ahora pensando, no hemos hablado de lo que es un poco de oído, ¿no? Todo Sí. lo que es tinnitus, mareos, acúfenos. Me gustaría que me expliques un poco cómo ves eso desde tu perspectiva. No, claro, me encantaría que me expliques cómo lo manejas tú, porque nosotros vemos bastante paciente con hipoacusia, vértigo, mareo. Hay problemas propios del oído, propios que son generales, no del oído directamente, sino periféricos que le mencionamos. Entonces, no, con gusto, es un tema que podemos discutir a profundidad y me quedo con la curiosidad de saber qué hacen ustedes, cómo manejan todo eso. Verás, es interesante el yin yin, el tejido tendinomuscular, tiene mucho que ver eso. El tejido tendinomuscular la fascia que engloba al oído interno, nace desde aquí, pasa por el cuello, ¿no? Se llama el canal de Taiyang de la mano, que es intestino delgado. Y hay puntos para eso, ¿no? Entonces, trabajando la fascia y la función de la sangre a nivel de fascia, puedes tú revertir un tinnitus, un acúfeno y un mareo, ¿no? Entonces es súper interesante. Ahora voy a sacar un artículo de eso y podríamos hacer otro conversatorio para Con hablar de gusto, eso. con todo el gusto, Juanfra, muchas gracias. Me Sí, encantaría, tengo muchos pacientes que se beneficiarían de disminuir el tinnitus, uf, eso los vuelve locos. chévere. Bon appetit. Ah, no, qué chévere, muchas gracias. Gracias, Efraín, a ti. Qué gusto, Juan. Antes de-